No hay nada más común en estos días que encender un computador, ¿sí o no? Sí. Claro, yo recuerdo encendiendo mi computador y las barritas de iniciando Windows, etcétera, etcétera. Pero lo más clásico que me acuerdo es ese paisaje con colinas aplanadas, llenos de pastito verde y el sonido que se viene a la mente. Pero ahí me quedé pensando, ¿qué hay detrás de esos paisajes? ¿Cómo podemos llegar a amasar los factores que juegan el rol para generar este tipo de lugares? Y esa es una muy buena pregunta que vamos a intentar resolver hoy. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del planeta. Porque hay tantos procesos que se transforman en problemas. Porque terremotos y volcanes ocurren en toda la esfera. Y con pasión los geólogos estudian estos temas, publicando en revistas de las que nadie tiene idea. Queríamos divulgar sin tanta complicación, así que se nos ocurrió hacer esta cuestión. Había una vez una montaña. Donde antes hubo una laguna y una falla. Y fósiles regados por toda la playa. ¿Todo en el mismo lugar? Sí, todo eso y mucho más. Pongan los oídos pegados a su auricular, porque aquí comienza Esquirlas de Tierra, un programa para toda la familia. Estaba bueno el sonido de Windows XP. ¿Qué recuerdas? ¿Windows 10 suena? No estoy seguro. Yo tampoco, no sé. Quizás tiene una opción escondida ahí detrás que podía hacerlo sonar como en 95, 98. Un sonido vintage. Podría reivindicarse con todos sus súbditos que ocupamos sus computadores. Sería divertido. Igual que el zumbido en Messenger y tantos otros sonidos. Esperemos que el público disfrute de este capítulo. Lo saludamos, ¿sí o no? Hay que saludar. Hola a todos. Echadito en el pastito de esas colinas. ¿Sienten el viento? Oh, no hay cuarentena. Yo siento el sol. Y las nubecitas de esa brisa que... Un poco nostálgico, sí. Yo me acuerdo de estar encendiendo mi computador en una sala así fría y oscura, donde tenía este fondo de pantalla. Pero captura la esencia de lo natural. Sí, te transmite esa plenitud de estar ahí. ¿Pero de qué vamos a hablar hoy día? De paisajes. ¿Cómo se forman? ¿Por qué se forman? ¿Por qué están ahí? Y solo ahí. Para ello tenemos que entender una de las herramientas clave de la geología, la geomorfología. Suenan similares. ¿De dónde viene el nombre de esta ciencia? O herramienta, o como quieras llamarle. Geo, De la Tierra. de tierra. Morfo, forma. Y logos, discurso. Explica la forma de la Tierra. Y es la que estudia el relieve, todo lo que tiene que ver con el relieve, su historia, los procesos. Y estos procesos se llaman procesos geomorfológicos, que engloban o enmarcan tres grandes procesos, que son la producción, el transporte y depositación de materiales que van formando nuestros relieves. Eso es clave para entender la formación de paisajes. ¿En qué momento surge este tema de la geomorfología? Porque si recordamos, la geología moderna, o ya entendiéndola como con ciclos de roca y tectónica de placas, es un conocimiento relativamente reciente. No podemos darle más de 200 años. No es muy antigua esta idea de geomorfología. Más o menos a fines del siglo XIX se instauró esta idea por un geógrafo. Y dentro de esta idea del uniformismo desarrolló una teoría, que era el ciclo de denudación. Y en este explica que las superficies son resultado de balances dinámicos entre procesos que construyen y destruyen. Claro, en ese caso procesos constructivos paradójicamente podrían ser erupciones volcánicas, ¿cierto? Claro, porque crean relieve. Están entregando materiales, exacto. Claro, pero desde la perspectiva humana siempre una erupción volcánica es un evento catastrófico que destruye. Pero desde el punto de vista del relieve... que construye. Claro. Y procesos destructivos en ese caso podrían ser ríos, ¿cierto? Claro. Ríos que van erosionando la superficie y van acarreando material desde un lugar a otro. El hielo también. Y en general los procesos aquí los podríamos englobar en los procesos de remociones en masa que están involucrados. El agua, el hielo, el suelo, el viento también están involucrados ahí. ¿Cómo comenzó la historia? Con este ciclo de denudación que es bien sencillo.
Este parte con, tenemos por ejemplo una plataforma marina que es exhumada, se levanta por encima del nivel del mar y ya permite que empiecen a actuar estos agentes externos, por ejemplo un río. Como buitres. Todo La tierra encima indefensa recién creciendo y ya las están atacando para poder llevarla bajo el agua. Es como el mito de Kaikai y... ¿cómo se llama el otro? Kai, sí, tiene varios nombres, siempre se me confunden. Como Tenten he escuchado, Tren también. Varía ahí dependiendo de la región. ¿Cómo lo has escuchado tú ese? Tren. Pero bueno, es como eso, es que hay dos fuerzas que intentan una, por un lado, es una cosa de poder, de dominación. Claro. En este caso esta pobre plataforma es atacada por este río y ahí ya se empieza a crear un paisaje que en ese momento se denominaba juvenil y es donde los afluentes empiezan a erosionar estas tierras elevadas y se hacen pequeños valles poco definidos. Con el tiempo este paisaje va madurando y los paisajes tienen un aspecto más montañoso, con una acción muy profunda de los valles, hay un modelado así mucho más nítido de montaña. Se va complejizando la cosa. Esto sigue envejeciendo hasta llegar a una etapa de senectud. Y ahí es cuando ya no tenemos nada o muy poco. Estas mismas montañas siguen erosionándose con otro tipo de procesos, no necesariamente fluviales, también harto de tectónica con remociones y glaciares. Y así se van generando estos pequeños relieves sinuosos como los que nos entrega Windows XP. Ahora, eso puede llegar a aplanarse entero, se exhuma de nuevo y podría reiniciar eventualmente un ciclo. Esa es la idea básica de este ciclo de denudación. Me gusta, bien primitivo. Es simple de entender, pero yo lo que agregaría ahí es que no es algo lineal. Es decir, si en alguna parte de este ciclo los procesos geológicos mantienen un tipo de relieve, pueden perdurar por harto tiempo. Los factores geomorfológicos, que está por un lado la tectónica que decías tú, que es todo lo que está relacionado con la tectónica de placas, el clima, y ahí viene el agua, el viento, la nieve, etc. El clima es otra idea que vino a apoyar esta teoría. Dependiendo del clima que tengamos, vamos a tener distinta evolución de los paisajes. Eso es muy notorio en Chile. Sí, totalmente. Tenemos aquí los extremos y... Como se dice casi siempre, un laboratorio natural, porque el clima varía de norte a sur y Chile está orientado de norte a sur. Entonces tenemos una infinidad de climas. Desierto, clima templado, mediterráneo, los climas de estepa en el sur. Y gracias al clima tenemos también factores que predominan por sobre otros y distintas fuerzas y tiempo que se demoran en actuar estos agentes. Porque un glaciar es súper abrasivo. Es un bulldozer. En cambio el viento... Claro, tiene menos energía. Puede acarrear menos partículas. Bueno, y así se fue gestando esta idea de geomorfología, ya incorporando cada vez más procesos, entendiendo de una manera mucho más holística, completa, que permite relacionar el entorno y los procesos que influyen. ¿Es complejo? Sí, es complejo. Bueno, ¿y por qué la geomorfología, así como me la estás contando, como hemos hablado, podría ser interesante? La idea general de la geomorfología es que modela los paisajes. Una de estas razones de por qué es importante es porque estos paisajes son modelados por procesos morfológicos que involucran transporte y movimiento de material sobre la Tierra. ¿Qué implicancias tendría eso para nosotros? Porque yo creo que la importancia de la geomorfología está ligada y anclada a la percepción humana. Claro. Un proceso geomorfológico que ocurre en la Antártida, donde no vive nadie, difícilmente nos va a importar, ¿cierto? Claro, porque para el humano pueden llegar a ser muy destructivos. Entonces, entender la dinámica de esto nos permite generar algunas estrategias para mitigar algún tipo de daño. Lo que comentábamos en el capítulo de terremotos. Sí. Por ejemplo, es esa remoción en masa sobre el río San Pedro que taponeó el lago, generó unos tacos. ¿Estaba hablando del Riñiguazo? O sea, esa gran hazaña de ir desbordando el lago de a poquito. Claro, eso fue generado por procesos de remoción en masa. Claro. Sí, peligrosos podrían ser. Oye, y lo que mencionabas también sobre los factores que pueden condicionar un paisaje. Dada la cantidad de estos, es importante tratar de agarrar un poco de todos o tratar de controlar muy bien, definir estos factores en cada paisaje para saber cómo
actuar, ¿cierto? Claro, porque al final todos interactúan entre sí. Tenemos estos 4 macrofactores. 4 grandes factores son la tectónica, los factores geológicos, los climáticos y los ecológicos. ¿Separaría la tectónica de la geología? O sea, geología como más... ¿O tiene que ver con una cosa de escalas ahí? Tiene que ver con el tipo de proceso. Me refería a la tectónica como alzamiento, hundimiento de cosas, y la geología así como la roca en sí. Que claro, está afectado por la tectónica y conversa todo bien, pero más restringido, por ejemplo, a qué tan fácil es erosionar o meteorizar cierto tipo de rocas o de materiales, de sedimento. No es lo mismo que el agua está afectando un granito a una arenisca. Claro, el granito es mucho más apretado, entonces va a demorar mucho más en meteorizarse. El clima también, como la temperatura, la disponibilidad de agua, la humedad. Y los ecológicos, como las plantas, animalitos. Todo eso influye directamente en los procesos geomorfológicos. Entonces, un paisaje cualquiera. Por ejemplo, el ventisquero colgante. ¿Has estado ahí? Lo vi de lejos, no he estado en el ventisquero, pero en el Parque Nacional Queular. Y ahí son rocas triásicas y cretácicas intrusivas principalmente. Y el relieve de ese parque es muy accidentado y es todo dominado por glaciares. Entonces ya tienes un clima que te determina que actúan glaciares, se generan valles en U, hay depósitos de morrena, está casi todo cubierto. Lagunas glaciares también. Lagunas glaciares. ¿Y ahí la geología qué tendría que ver? En cómo es tan resistente que se conserva bien y las pendientes son mucho más escarpadas, es como todo robusto, porque pasó un glaciar y porque la roca era muy competente. ¿Es complejo? Sí, porque son hartos los factores y como que conversan dependiendo de la zona, dependiendo de todos entre sí. Y además, estos mismos operan en distintas escalas. ¿Cómo así? Tenemos como, por ejemplo, toda una región volcánica, pero dentro de cada volcán. Eso que tú dices tú está controlado por la subducción. Claro. O sea, nuestro relieve de acá, a grandes rasgos, es montañoso, volcánico. Pero dentro de cada lugar volcánico podemos tener distintas morfologías. Sí, y distintos, nuevamente, procesos geomorfológicos que los van modificando. Por ejemplo, el volcán Antuco, que claro, se formó como volcán, pero está un poco destruido por una avalancha volcánica que lo destruyó hace 10.000 años. Se autodestruyó. Claro, y además hizo que se represara la laguna del Laja. Fue tanto el material que movió por ese evento de erupción que generó el taponamiento de la laguna Laja y un montón de aporte sedimentario al río Biobío también. Claro, y eso, solo ese hecho, no menor, hizo que todo el paisaje hacia la costa fuera modificándose. Entonces, en la cercanía del volcán y fuera de él. Exacto. Y por otro tipo de procesos, ya no estamos hablando de glaciares, estamos hablando de erupciones volcánicas, como lo decíamos en un principio, que son procesos constructivos y que van modificando esto. Entonces ahí tenemos distintas escalas, porque también dentro del volcán se generan conos volcánicos, que también es como más restringido al área del volcán, pero además tiene toda esta zona de impacto por su comportamiento. Y asimismo, como lo mencionas tú, una erupción volcánica te puede cambiar por completo un paisaje. Un terremoto te lo puede cambiar también. Eso nos habla de que los paisajes no son quietos. Es decir, lo que nosotros vemos hoy día por nuestra ventana, si es que tenemos algún paisaje bonito, mañana puede desaparecer o cambiar. A mí me gusta más el concepto de transformación que de destrucción o de construcción. Porque es algo muy constante. Relativo. Sí, es relativo. Sí, y habla de este dinamismo de todos estos procesos que van... Aquí es donde tenemos que abrir las puertas de nuestra mente y pensar en varias escalas de tiempo y de espacio también. Como tú decías, lo de los volcanes es
tenemos acá un relieve montañoso volcánico, pero cada paisaje dentro de un volcán puede ser distinto. Lo que yo te estoy comentando es que hay procesos que pueden cambiar paisajes de un día para otro o que también ocurren en millones de años. Algo que se puede ver, entre comillas, es lo que ocurre en las desembocaduras de los ríos generalmente, donde la interacción entre mar y río generan formas que se van moviendo incluso mes a mes. Como el caso del río Biobío. Sí. Tenemos ahí un montículo de arenita que se denomina flecha, pero claro, es por esta interacción entre la marea del oleaje desde el mar y la acción fluvial. Entonces se va formando un... Claro, y van cambiando. Y van cambiando. Se van moviendo dependiendo de cuál tenga en ese momento más fuerza, por decirlo sí, de alguna forma. Específicamente para ese río, no sabría decirte en qué momento del año genera más aporte de material sedimentario, pero dependiendo de esos equilibrios es que se generan más o menos flechas o barras, porque se van moviendo, están vivas, entre comillas. Claro, estas barras se generan hacia el interior del río y también son acumulaciones de sedimento, en cualquier parte en realidad. Recordemos que la planicie donde se encuentra Concepción, Talcahuano, Hualpén fue construida por el río Biobío. Claro, llanura. Así de vivos son los paisajes. Oye, con respecto a esto último que te dije de que la construcción de la planicie donde está Concepción, igual ocurrió hace bastante, no sé si bastante, algo relativo, hace ya miles de años atrás. Pero eso nos recuerda también que los paisajes que tenemos hoy día pueden ser reflejos de procesos que ocurrieron en el pasado. Claro. Esto es algo que ocurrió hace unos 6.000 o 8.000 años atrás y que está relacionado con el represamiento de la laguna Laja, la erupción del volcán, su autodestrucción y la gran cantidad de sedimentos que viajaron por el río Biobío. Ya era tanto que en algún lugar tenían que descansar, por así decirlo. Y fue así que se generó esta plataforma o planicie y la desembocadura del río Biobío. Pero también hay otros paisajes que te recuerdan a procesos que ocurrieron en el pasado. Y en realidad yo diría que depende de cómo miras tú el paisaje. Por ejemplo, una cordillera no es algo que se generó en un año, o 10 años, o 1000 años. Y que se generó como cordillera. Claro, que hiciste así con los dedos y que apareció. Claro. Una cordillera se genera en millones de años. Millones de años. La cordillera de los Andes se cree que comenzó a generarse hace más de 100 millones de años. Entonces ver la cordillera es ver un paisaje que tiene mucha historia. Claro. A pesar de que, por ejemplo, ocurren erupciones volcánicas año tras año, o represamientos de lagos, procesos de remoción en masa que te cambian cómo es la cordillera, esta está conformada por muchos procesos que ocurrieron en una cadena de tiempo muy larga. Sí, y estudiar eso es lo que nos permite reconstruir estos procesos. Una cosa compleja igual porque tienes procesos que ocurrieron hace miles de millones de años y encima de eso vienen más procesos, incluso los actuales son los que van degradando estas mismas evidencias que podemos ir a buscar. Incluso las pueden borrar. Claro. Esa es una cosa enigmática ya, que puede ser en lo supersticioso, así como ¿qué fue lo que pasó? ¿Se borró la evidencia o no ocurrió nada? Es un dilema bien importante dentro de esto. Sí. Los vacíos de información. Claro, y ahí hay que jugar como con lo que se conoce hoy día, intentar extrapolarlo para atrás. Que sea una historia coherente, simple, sencilla y siempre en busca de ese equilibrio de los paisajes. Por ejemplo, en el sur de Chile tenemos un sistema de fiordos espectacular. Extenso, sí. ¿Y qué es lo que uno ve ahí? Una serie de islas, ¿cierto? ¿Qué es lo que te estaría diciendo esa configuración de fiordos y de islas? Eso es lo que hay que ir a buscar. Entonces, ¿qué se sabe de esto? Claro, ahí buscando evidencias de ya geomorfología submarina, encontraron morrenas, que son producto de la acción glacial. Entonces, la reconstrucción de esta formación de fiordos ocurre por la presencia de glaciares que fueron generando estos valles en U, muy potentes, muy de alta profundidad. Y luego ya con el término de la glaciación y el ascenso del nivel del mar,
se inundaron y es lo que tenemos ahora, que en realidad son, Es un territorio súper de difícil acceso. sí, y son valles finalmente que quedaron sumergidos. Pero lo que uno ve cuando va bonito, no nunca llega en realidad, pero Claro, ahora lo que uno ve ahí es que el mar entra por lugares estrechos en el territorio continental. claro. ¿Pero por qué ocurrió eso? Es porque primero hubo un periodo de glaciación importante, el último de hecho global, que terminó, aumentó el nivel del mar y los valles que generaron los glaciares se inundaron. Eso mismo. Y así como las glaciaciones pueden afectar de tal magnitud un paisaje, es lo que ocurre con los cambios climáticos globales. Claro que es un factor importante dentro de la generación de paisajes. Sí, porque... Si hay un cambio climático, va a haber un cambio en los paisajes. Exacto. Movemos las perillas y... Más calor. ¿Pero qué evidencias concretas podemos ver del cambio climático en los cambios de los paisajes? ¿Qué me dirías tú que es como así impresionante? Los glaciares, la pérdida de estos, su retroceso. Van desapareciendo. Están desapareciendo. Y así aumenta el nivel del mar también. Tiene una serie de implicancias el tema de los glaciares. Se pierden reservas de agua potable para los humanos. Se pierde ecosistema para la biodiversidad que vive en paisajes así. Los paisajes glaciares de alguna manera pierden su motor de generación. Aumenta el nivel del mar, cambian las condiciones de salinidad del mar también. Tiene hartas implicancias, más allá del paisaje. Porque como el glaciar como un modelador de paisaje es un bulldozer, como dijimos al principio. Se lo lleva todo. Sí, pero a una escala de tiempo que ahora, como está ocurriendo, es más lenta que lo que va a demorar en desaparecer este mismo. Como una escala de tiempo más lenta. Que su acción de bulldozer no va a alcanzar a modelar tanto paisaje como sí lo va a alcanzar el cambio climático y lo va a destruir. Claro, sí. Hay mucha gente que cree que este cambio climático... ¿Qué creen estos tipos? ¿Qué cree Greta Thunberg? How dare you. No, que hace que los paisajes del planeta se vuelvan más peligrosos para los humanos, para los animales que viven ahí. Claro, porque va generando climas extremos. Y procesos extremos. Claro. Un clima extremo puede generar procesos de remoción en masa mucho más potentes, como en el caso de lo que ocurrió en Chañaral en 2015, que quedó la escoba. Claro, se generaron 2 aluviones que arrasaron con todo el borde costero y quedaron 2 nuevas entradas de mar. Todo producto de una lluvia muy concentrada, espontánea y repentina y potente. Intensa. Claro. Entonces arrastró y generó este aluvión y cambió toda la morfología de la costa. Bueno, y no solo eso. Cambió la morfología, pero también hubieron daños importantes dentro de la ciudad, sí. Infraestructura, claro. ¿Qué otra cosa podría ser peligrosa dentro que esté vinculada al cambio climático con el cambio de los paisajes? No es que de un día para otro vamos a tener acantilados más grandes, ¿cierto? No es como que los niños las mamás van a estar ahí enloquecidas porque sus hijos van a estar cerca del borde costero. Como en Tiburón. ¿Sí? ¿Eso pasa? Pero por un tiburón, no por un proceso geomorfológico. ¿Te imagináis? Sería así como... una montaña así asesina. Una marejada gigante. Creciendo. No se trata de eso. Esto es más fome en realidad. Es que es más gradual. Sí. No es tan brusco. ¿Pero qué sería? ¿Qué podría ser así de asesino? Una falla gigante. Como la falla de San Andrés. O de San Ramón. O de Mesa Madre. Claro, eso te podría generar un cambio geomorfológico, pero que no está asociado tanto al cambio climático, ¿sí? ¿Podrías decirlo? Cierto, que era con el clima. No. Pero sí, lo que podría ser relativamente corto es las inundaciones de las zonas costeras del litoral. Los cambios que se podrían generar ahí podrían no tener vuelta atrás dentro de un periodo de tiempo grande, igual, pues de miles de años. Sí, o sea, y no tan grande quizás. Hay evidencias o noticias, ya que las playas se han ido acortando en gran parte del litoral. La parte veraniega, como que está esa tasa de erosión. ¿Recuerdas el caso de esta ciudad en Indonesia? La que se está hundiendo. Lo siento por Indonesia, porque siempre ya llevamos 3 capítulos hablando calamidades de Indonesia. La plusvalía de Indonesia ahí decayendo. Pero puede ser un Atlantis.
Claro. Imperio Perdido. Sí, para grabar películas después. Sí, No, pero esta ciudad que está descendiendo centímetros al año, creo. sí. Ahí- las a, casas a ese nivel está bajando. y las casas, Que habían intentado construir muros, pero no se podía. porque era una cosa de subsidencia Sí. gigante, así, a escala mayor, entonces ya o vivir en el agua o Claro, intentar ahí irse. no conforme con el cambio climático y el aumento del nivel del mar, lo que estaba ocurriendo particularmente en esa ciudad era que la tasa de subsidencia tectónica era alta. Entonces son procesos de equilibrio. Si asciende el continente, va a descender el nivel del mar. Cosas así de relativas. Pero aquí está aumentando el nivel del mar y descendiendo el terreno, entonces doblemente golpeado, doblemente negativo. Negativo porque hay mucha población ahí. ¿Dónde corremos a esa gente? ¿Pero qué dirías tú? ¿Es peligroso? O sea, no es un peligro a lo tiburón ni a lo anaconda. No es ese tipo de peligro el que se está generando acá. Pero sí podría tener implicancias a largo plazo mucho mayores. Por eso es importante tener una buena gestión ambiental, efectiva, que con todo este conocimiento de la geomorfología en general, podamos entender bien estas dinámicas para poder mitigar un poco mejor los riesgos también que nos ofrece nuestro entorno. Conocerlos. Conocerlos, entenderlos y convivir con ellos, una vez más. Y también ayuda a la conservación de estos paisajes. Sí. Tenemos hartos sitios que guardan una historia muy particular y son muy bellos. Entonces, este tipo de políticas ambientales van a contribuir para a pesar de que sabemos que los paisajes no son estáticos, sino que son dinámicos. Exacto. Lo que queremos guardar no va a durar para siempre. Si nos vamos en la profunda, así de los millones de años, todos los paisajes que tenemos ahora van a cambiar en algún momento y no vamos a poder hacer nada, yo creo, para evitarlo, a no ser que controlemos el sistema terrestre completo, que podamos mover las placas tectónicas a nuestro antojo. Claro. Pero ya, obviando toda esa parte terrible y de que no tenemos el control de la naturaleza, algunos humanos juegan a tratar de controlarlo, a protegerlo, porque hay que conservarlo y todo el cuento. Pero es una buena propósito de vida. Sí, ahora que me lo planteas de esa forma ya nada tiene sentido. Sí, un poco existencialista de mi parte. Estaría ahí con el club de los Camus, de los... Usted tenéis que congelar en el tiempo y ver cómo ha migrado el paisaje. Pero la verdad es eso en realidad. La verdad es que los paisajes no son estáticos y van a cambiar. Pero la escala de tiempo no la sabemos, así que... Sí, no la sabemos. Una cordillera dura millones de años. Una duna puede durar cientos de años, miles de años. ¿Y el humano? Ya llevamos... Acá como Homo sapiens llevamos 100.000 años apenas. Imagínate. Entonces quizás nos queda mucho por ver estos paisajes. Quizás hay cosas que no hemos visto que ocurren en el planeta. Pero en realidad con el estudio de la geología, que ya igual es bastante... tiene bastantes datos para inferir cosas del pasado, ya podemos hacernos una idea de a qué podemos atenernos. Sí. Sobre lo mismo, dentro de esta conservación... ¿Qué lugares te gustaría conservar? Meterlos en un frasquito ahí. Que los procesos tectónicos ni climáticos le hagan nada. Hacerles cariñito por las noches y todo el cuento. Encuentro que cada paisaje, o sea, Chile es tan largo y tenemos tanta diversidad que sería difícil elegir. Ya, te voy a regalar unos frasquitos de conservación porque me caíste bien. Recién en el capítulo 9 te caigo bien. Sí. ¿En cuál vas a usar tu primer frasco? ¿En cuál lo usarías? Podría ser el morro de Arica. ¿Sí? ¿Cabría en este frasco? Un poco gordito. Tendría que ser grande el frasco igual. Sí. Me gusta porque es como el primer accidente que uno se ve si empezáis a caminar hacia Chile. Una pelota gigante. Un gran morro. Sí. Un morrón. Un morrón. ¿Y qué sabemos de este lugar? Yo cuando ves que lo he visto, varias veces he ido para allá, no deja de impresionarme la magnitud que tiene. Sus colores, sus jotes. La bandera. La bandera también. Sí, pero eso no me motiva mucho. No, eso era totalmente innecesario. Patriotismo. Sí. Bueno, este es muy particular
porque es la primera gran elevación que tenemos en la costa de Chile. Y estaría marcando el inicio, quizás. Es un poco más al sur, pero puede ser un relicto de la cordillera de la costa por el norte. O sea, ¿no se considera como cordillera de la costa? Tengo entendido que hasta el Cerro Camaraca, que está como 20 kilómetros al sur, pero una cosa... El Camaraca sí, lo conozco. ¿Sí? Sí, lo conozco. ¿Y también tiene lavas en su...? Sí, de hecho hay una formación que se llama Camaraca, del Jurásico. Que es justamente de lo que está compuesto el Morro. En el Jurásico ahí había una plataforma marina y sufrió muchos eventos eruptivos submarinos, con lo que se generan estas pilowlavas. ¿Cuáles son esas? Unas lavas así como en forma de almohadita. Para tomar una siesta, dices tú. Súper blanditas. Mejor que nada. Mejor que nada. Calentita. Sí, y en el agua, con agua tibia. Ya. Pilowlavas. Pilowlavas. Y que se fueron intercalando con estos sedimentos de plataforma marina. Todo eso en el Jurásico. Luego, por eventos de alzamiento... Mucho después, me imagino. No, claro. Fueron exhumados y quedó este gran paquete de... Un morrón. Sí. Pero el morrón en realidad fue además afectado por procesos estructurales, tectónicos, que lo fueron moldeando. Y que también define que la cordillera de la costa llegue hasta por ahí nomás. Y no más al norte. Entonces ahí, harto proceso. Al frasco. Al frasquito. Otro que me gusta mucho, por ahí también cerca, es el Cerro Dragón. ¿Te suena? No he estado ahí, pero sí me he escuchado del Cerro Dragón, que es una duna gigante, bonita para ir a ver el atardecer. Y ese tipo de cosas. Deportes también. ¿Sandboard? Sandboard. ¿Se hace? Sí, parapente. No. Ah, ya, no es como la duna super prohibida del Valle de la Luna. Aquí son más permisivos con sus dunas. Sí, son más permisivos. Ya vamos a llegar a esa duna. Siempre vuelve a mí. Siempre vuelve a ti el Valle de la gran duna. Sí. ¿Y esta qué tiene de particular? Que es gigante. Tiene como 4 kilómetros de largo. Y grande. Como 300 metros de altura. Tú me habías dicho que era 20 veces más grande que el Cerro Santa Lucía, ¿verdad? Sí. Grande. Es grande. Bueno, el relativo. ¿Y cómo se formó esta duna? ¿Por qué está ahí en Iquique? ¿Por qué no la tengo detrás de mi casa? Eso es lo particular de esta duna. Porque, o sea, de esta zona. Porque tenemos el acantilado costero, ¿cierto? Ya, una pared gigante. Sí. Y hace como 10.000 años, más o menos, en Iquique, el mar retrocedió. Algunos kilómetros, como 5 kilómetros adentro. Y quedó una plataforma con arena. Entonces, con la acción de los vientos, empezó a remover este material, empujándolos hacia el continente. Como una gran barredora. Sí. Un gran escobillón. Un escobillón invisible. gigante. Empezamos a barrer la costa. ¿Y qué ocurrió? Pero teníamos el acantilado costero ahí. Entonces teníamos mucho material que iba. Y los vientos no eran capaces de cabalgarlo y de hacer subir todo este material. Entonces se empezó a generar vientos débiles. Enclenques. Pero era un acantilado de 500 metros de altura. ¿Qué esperaba? ¿De 500 metros de altura? Sí. Igual grande. Difícil la misión. 500. Sí, como 500 metros. Entonces estos vientos no lograban subir o traspasarlo y se fue generando una especie de remolino. Entonces todo el material que intentaba ascender se iba cayendo y depositando en ese lugar. Y así se fue formando este Cerro Dragón. Bonita historia. Sí. Un vertedero de arena, entonces. Así podríamos decirle al Cerro Dragón. Claro, un vertedero de arena. Y le dicen así porque se supone que... Me imagino que suponían que era un dragón, ¿verdad? Sí, es un dragón dormido. Y hay varias leyendas también que han alimentado esa cultura popular. ¿Al estilo así como hollywoodense o más mapuchense? Al estilo changuense, que está ahí en el norte. Ah, changuense. Changuense. ¿Qué cuentan los changos? Cuentan que había dragones alguna vez ahí y como siempre la princesa y el salvada secuestró el dragón. Es como Shrek, ahora que lo pienso. ¿Cómo? A ver. El dragón secuestró a la princesa. Uh-huh. Ya no la princesa, la hija del jefe de una tribu. Y la fue a custodiar ahí, por ahí. Y un buen soldado, mentira,
Un buen indio, Camachango. Fue y hizo como todo un show, se vistió de lobo, fue con su arpón y todo. Ah, claro, engañó al dragón. Engañó al dragón dejándole mucha comida de carnada. Entonces cuando el dragón se acercó a comer, él lo mató. Y el dragón quedó ahí tendido y después fue... Me llama la atención la historia igual. Dragones. Sí, en Sudamérica no sabría decirte qué tan común es. Pero yo pensaba que los dragones eran más de las mitos y leyendas de Asia, de Japón. Sí, aquí llegó uno, perdido. Bueno, y ahí quedó el dragón para la eternidad. Y dicen... ¿Qué dicen? Que en algún momento va a despertar. Como un gran volcán. De arena. Eso podría ocurrir en millones de años más. Varios millones. Tendríamos que cambiar demasiado las condiciones para que... Va a tener unas buenas lagañas ese dragón. Sí. Ya, ahora yo quiero elegir algún lugar para guardar en los frascos de la conservación. A ver. Nuestros frascos conserveros. Mermelada. Siguiendo con el norte de Chile, otro lugar que es súper icónico y que es digno de guardar es la portada de Antofagasta. ¿Has tenido el placer de contemplarla? Estuve 2 horas en Antofagasta y tuve que viajar de vuelta, así que la conocí desde el avión. Sí, en realidad uno no puede acercarse mucho a la portada. Igual el observatorio que hay, el mirador, es lejano. Habían antiguamente unas escaleras para llegar a la playa, pero es peligroso, ¿no? ¿En serio? ¿Se podía? Sí, antes había. Pero ahí está el acantilado. Sí. Así que bueno que la sacaron porque... Oye, y lo interesante que tiene esto desde el punto de vista geológico es que muestra, por un lado, la erosión relacionada al mar de rocas de hace más de 100 millones de años, más de 140 millones de años, que son las lavas de la formación La Negra, que es un campo de lavas de esa edad distribuido ampliamente en todo el norte de Chile casi. Llegan a Perú. Y lo que tú comentabas del Morro de Arica también. Son lavas de ese estilo, submarinas. Se llama La Negra porque las definieron o las encontraron por primera vez en La Negra. Y son negras. La Negra es loco, La Negra. Como una cosa entre medio del desierto, pero parece un valle industrial así de película. No Como para ir a grabar alguna cuestión post-apocalíptica. Si tenés que echarle un poco de polvo encima y estáis listos para grabar. No muy difícil en el norte. Sí, pero volviendo a la portada de Antofagasta, es icónica. Pero, ¿qué procesos están involucrados acá de geomorfológicos? Ahí se destaca en todo su esplendor la erosión del oleaje y las mareas. Es bravo. Es bravo y constante. Entonces bravo y selectivo. Claro. Para generarte un arco. Pero eso es un proceso que demoró miles de años. Tuvo que separar ese pedacito de acantilado del acantilado, después ir labrándolo por dentro. Probablemente en unos cientos o miles de años más ese arco sea nada. Unas columnas. 2 columnas. Y después desaparezca. Sí. Así que metámoslo al frasco de la conservación antes que el océano travieso lo destruya. Otro bonito también de por ahí es el Valle de la Luna, que podríamos conservar. Es grande el Valle de la Luna. De hecho, es más grande que la duna, que el Cerro Dragón y que el Morro de Arica. Y que la portada, que igual es pequeña. ¿Tú tienes ahí unas anécdotas? Ah, sí, lo de la duna. Cuando iba todo emocionado, excitado a ver el atardecer a la gran duna. Ya había visto la Piedra del Coyote, había ido a estas cavernas de sal que hay también. Y iba corriendo y empecé por el camino más corto nomás. Pero me empezaron a gritar en todos los idiomas posibles. De verdad, me gritaron en inglés, en francés, en español. Pero como yo en mi ritual no me había percatado hasta que me gritó alguien conocido así por mi nombre. Y ahí miré para atrás y estaba atentando contra la naturaleza. Menos mal en ese tiempo todavía no existía esto de las funas, sino que hubiese pasado por mí. Hubiesen grabado y funado por favor. Pero cuéntame cuéntame del valle. La forma que tiene este valle se debe a una intensa erosión fluvial y eólica. ¿Quién lo diría fluvial ahí? Sí, ¿cierto? Esto no siempre fue así. Tiene una historia mucho más antigua, desde el Paleozoico, donde había un ambiente marino. ¿Hace cuánto eso? Como 300 millones de años. Dominaba ahí un ambiente marino. Un poquito después, solo hace 120 millones de años,
Estos fondos se elevaron y se generó un lago de aguas salinas. Fue evaporando. Además hubo eventos tectónicos que fueron plegando todos estos sedimentos que ya eran rocas. Y así se construyó la cordillera de la sal. Un poco surrealista, ¿Todo? como para un libro de García Márquez. Una cordillera de sal, De sal, sí. Pero no es solo sal. como una cordillera de azúcar. Sí, no es solo sal. Hay yeso, anhidrita, varios minerales ahí Típicos de Desérticos. zonas de salares. de Y ahí salares. es donde entra en juego el clima. Claro, Lo que decíamos, sí. Es bonito el lugar. sí. Todo eso. Lo metería en un sobre, si no en un frasco. Pero ¿cómo lo voy a conservar? No, quizá en una cajita de madera. Y si se moja. Se No, porque deshace. tendría que estar guardado en algún lugar. Sí, si se moja se deshace. Con la humedad hay que Con la- tenerlo. Qué pena. Ya, pero mucho calor. Sí, te agobiaste. Vámonos un poquito más al sur, un poquito harto. ¿Cuál quieres meter al frasco? Podrían ser las 7 tazas. Nunca estaba ahí. Sí, el año pasado. ¿Es bonito? Oye, hablando de eso, yo hace poco escuché o leí de que... Se había secado. Sí. Sí, pero está recuperando su caudal. Ah, pero entonces no era algo que no iba a ocurrir nunca más. Algo así, una temporada. No tengo muy claro qué fue el origen de esa sequía. Pero igual es impactante porque aparte que es una reserva, un parque nacional, donde hay cascadas y tú vas y no hay nada, Pero puede ser Fue otro noticia. tipo de belleza igual. Más desolador. tazas vacías. Chernobilesco. O sea, Ajá. tú quieres rescatar las 7 tazas. Sí, es que son súper bonitas. En el frasco que yo tengo caben solo 5 tazas. Se pueden elegir, ¿cierto? Una por medio. ¿Y eso por qué se forman ese tipo de tazas? Primero se formó el valle, que es por donde corre el río Claro. Que también era un valle glaciar, entonces se fue rellenando con De remociones en masa, de erupciones volcánicas, de ese estilo. eso, se fue colmatando el río. Y en este accionar del río de querer volver al equilibrio, se fueron generando Saltos. estos saltitos. Que a ver, ese en el relieve. Exacto. Y además de la acción de estas coladas de lava. Vaya. Sí, el río con toda su fuerza dice, no, estoy desequilibrado, tengo que quebrar un poquito. Y ahí va generando esas Es cosas. consciente de los desniveles que tiene entre su formación, sus nacientes y la desembocadura. Y todo esto está sobre rocas volcánicas basálticas, incluso hay un salto que es súper bonito, que ¿Cómo es se llama? el de la Leona, que tiene basaltos columnares. Es Los por- mandan a hacer Sí, a China. a China los tallan así en hexágonos. Es por Tienen- un enfriamiento rápido de coladas basálticas y se fractura de una forma geométrica, quedan como un paquete de tallarines. Parece mentira. Y hay en hartas partes. El Cerro Santa Lucía, de hecho, también. También fondeado, sí, tan piola eso. Pero, ¿sabes qué? A mí me han hablado caleta de unas catedrales, pero gente que no es religiosa. Me hablan de catedrales y yo digo, ¿pero cómo? ¿Cómo que tú eres religioso o qué? Me dicen, no. Me dicen las catedrales de mármol, una cosa así, pero yo no entiendo. Porque está el queque de mármol también, pues. Entonces ya me confunden religión con comida, pero no entiendo nada. ¿Tú podrías aclararme el asunto? Sí, existen las catedrales de mármol. En realidad son las capillas de mármol y una catedral. Son queques que están flotando en el lago General Carrera, marmolados. ¿Se los comen? Sí. Ya, No. pues deja de lesionarme. Dime la verdad. Ya son formaciones rocosas en el lago General Carrera. En realidad no sé por qué le dicen catedral. Pero como es un grande, champiñón. se puede entrar. Es Si algún grande. fanático religioso quisiera hacer un culto ahí. No se puede entrar. Lo que sí hay por el borde del lago son como cuevitas y ahí las lanchas se pueden meter o los kayaks o la gente que se quiere bañar. Se puede entrar a eso, pero son cuevas. Uno lo Pero rodea, ¿no? está todo en el lago General Carrera. Sí. Dentro. Sí, Como una isla. Una cosa o sea, así, está cerca de la o orilla. orillado. Está cerca de la orilla. ¿Y cómo se formó? En Aysén había Cuéntame una historia original, sí. Aysén tenía un clima tropical. ¿Qué te parece? Oh, esa no me la creo. Y había un mar poco profundo. Ya, entonces teníamos organismos calcáreos que mueren y sus conchitas van quedando tapizando ese fondo. Luego, y así se forman las calizas, que son rocas calcáreas. ¡Pum! Sí, conchitas, caliza. Después vienen procesos de metamorfismo y la caliza pasa a ser un mármol. Claro, es decir que a las calizas le aumentan la presión, la temperatura y recristaliza y genera el mármol. Exactamente. El mármol es lo que está en el lago General Carrera. Una vez exhumado y todos estos procesos posteriores, quedó este lago y resulta que se fueron disolviendo el mármol. Y así fue generando estas cavidades y estas formas espectaculares.
en el lago. Y aquí es distinto porque uno dice ya la erosión, pero esta vez no era física, no era por degradación, por arrastre o por el choque del lago, la acción de las aguas. Era una reacción química que estaba disolviendo el mar, no solo el agua arrastre. También disuelve. Bueno, es lo que pasa también con la lluvia ácida, con los monumentos famosos en Grecia y todo Sí, ese legado. Se disuelven las estatuas, hay que cuidarlas. Lo mismo pasa con las catedrales de mármol, así que ya, bien, metámosla al frasco conservero. ¿cuántos frascos te quedan? Ya me estáis metiendo mucho paisaje, encuentro yo. Te voy a dar uno más. ¿Uno? Sí. ¿Cuáles habías pensado? Los más icónicos. Las Torres del Paine. La Cueva del Milodón igual tiene una historia entretenida. Viento de Navarino. ¿Cuál conservarías? Las Torres del Paine creo que es un monumento internacional, ¿no? Algo así. Es algo internacional. ¿Pero qué? No sé. No sé. ¿Un la país? palabra. Es un país. La Cueva del Milodón es un monumento natural. Pero ya mencionamos acción glaciar, que es lo que domina las Torres del Paine. ¿Las dejarías fuera? ¿Pero qué es lo bonito que tienen las Torres del Paine desde el punto de vista geológico? ¿Qué dirías tú? ¿Cuál es la mezcla que se produce ahí? Que el gran macizo Paine es como un sándwich, porque tenía una secuencia sedimentaria y llega un magma granítico y se mete entre medio de esta secuencia sedimentaria y queda como un sándwich. Esas son las torres. Eso es todo el macizo. Y las torres, más allá de las torres incluso. es que el macizo de Paine incluye las torres, incluye los cuernos, y las torres fueron formadas después por acción de los glaciares, se fueron labrando las paredes. Y en general, todos esos ambientes de granítico y todo son súper famosos por, aparte de son muy bonitas, por escaladores, hay muchas rutas y cosas así. Hartos muertos, me imagino. También. Harta año nuevo arriba de las torres. ¿Sí? Arriba en las torres. ¿Se puede hacer eso? Se pueden escalar. O sea, pero te podría salir alguien colado en la foto. ¿Hay un chiquitito? Ah, ¿Sí? sí. Quizás, no sé. Debe haber. Qué anecdótico. O sea, eso es lo más espectacular dentro de lo geológico. Lo más El sándwich y los procesos de generación de relieve que Sí. dejaron estas torres. Y los colores también. Porque Olímpicos. este mismo granito son varios pulsos con distintas composiciones, entonces los colores que hay en el lugar son muy espectaculares. Ni Miguel Ángel hubiese hecho algo tan bonito. Algo, no podría, porque tendría que haberlo hecho muy dinámico. ¿Y qué hay de la cueva? La cueva está también en Puerto Natales. Lo interesante que tiene es que explica muy bien cómo las rocas, los diferentes tipos de rocas, son más susceptibles o no a la erosión. ¿Cómo así? ¿Qué ocurre en la cueva? Yo no he estado. No es que esté ocurriendo, es que era un depósito de turbiditas que se genera por un derrumbamiento de... Del talud continental. Entonces se generan sedimentos de distintas granulometrías. O sea, hay conglomerados, areniscas, lutitas. Y a todo eso quedó como un paquete. Luego vino la exhumación. El dios del hielo. Y claro, teníamos un glaciar sobre esto. Y una vez que retrocedió se generó un lago. Y ese lago, con su actividad y su dinámica de lago, empezó a erosionar. Y de todas esas rocas, las más susceptibles a la erosión fueron las lutitas. ¿Y hay un lago ahí? No, ahora no. O sea, se cree que hubo un lago. Claro, esa es la reconstrucción. ¿Y por qué no el glaciar por sí solo generó esa cueva? ¿Por qué tuvo que haber un lago? Porque el glaciar no se iba a meter preferencialmente en una capa. Fue un proceso de degradación más pausado, más Temporal. gradual en el tiempo. Ah, entiendo. O sea, a mí me gustó ahí porque te explica muy bien esta distinta competencia de las rocas, que se traduce en un concepto que es la erosión diferencial. Perfectamente todos estos paisajes que me has mencionado podrían ser un fondo de Windows XP. Sí, totalmente. Podríamos reemplazar esas colinas. Tú me habías dicho que era una granja de tulipanes No, que era un barrio vitivinícola. de California. Sí. Podríamos encontrar un paisaje similar acá en Chile, Sí, en el Valle de Aconcagua, pero cerros tan aplanaditos así. como por Quizá Puerto Varas, como esas zonas me... Pero sí, ahora lo que hace Windows es cuando uno lo prende, antes de poner la clave, te Muestra paisaje. muestra paisaje. Yo lo tengo bloqueado, pongo fotos propias. A mí me gusta porque pincháis y puedes ir a saber de dónde son. Sí, eso es interesante, conocer la historia que hay detrás. Que es lo que Y los intentamos. paisajes tienen un montón de historia. Y cada paisaje, por muy parecido que sea al otro, tiene su historia particular. Qué bonito eso, Y por eso hay que cuidarlo, enfrascarlos. enfrascarlos
en una escala de tiempo que nos permita Disfrutarlos, y visitarlos. por cierto. Se nos acabó el viaje, Y sí, nos dimos un viaje bien largo, solo todo Chile. muy bonito. Nos vemos quizás en algún paisaje de estos. Oh, sería hermoso. Por ahora nos podemos escuchar y seguir imaginando que estamos viajando. Chao. Esta ha sido una más de Esquirlas de Tierra. Se despiden sus servidores Sebastián y Nadia. Para más contenido visita detierra.cl.